Ok. Hola chicos, les grabo el video por la clase que no pudimos tener hoy por el Zoom, cuestión de mi internet. Pero bueno, les comento, hoy vamos a estudiar características generales de la arquitectura romana. Va a ser nuestra primera parte, va a durar unas 2 o 3 clases y después vamos a entrar con la pintura y la escultura como lo hemos hecho en las otras civilizaciones. Y bueno, vamos a empezar. Dejen, comparto la pantalla y listo. Compartir. Ok, lo pongo en grande y bueno, empezamos. Las características generales de la arquitectura. Hice un listado de las características que considero las principales y las más importantes que van a dar un carácter y una representación a la arquitectura romana. Las enumero rápidamente y las vamos a explicar más adelante cada una de ellas. 1, la arquitectura al servicio político. 2, obra pública. 3, era funcional y de uso práctico. La monumentalidad, el uso del espacio interior, el uso de nuevas tecnologías, esto va a ser un avance importante, el uso de aparejos, sistemas constructivos nuevos que no se habían visto en las civilizaciones anteriores que hemos estudiado, Mesopotamia, Egipto y los griegos, y va a haber unos nuevos órdenes que se conocen como órdenes romanos, muy parecidos a los órdenes griegos que ya estudiamos. Ok, empezamos con Marco Vitruvio. Marco Vitruvio es se le considera el primer tratadista de arquitectura. Él escribió los 10 libros de arquitectura, así se le conoce, que son como sus opiniones o su creencia de lo que debía ser la arquitectura. Entonces, en estos 10 libros dice cómo tiene que ser el arquitecto en cuanto a su personalidad, lo que tiene que conocer, cómo tiene que ser la arquitectura, cómo tienen que caracterizarse las ciudades. Entonces, dentro de estos 10 libros, él va a desarrollar el cómo, a su opinión, tiene que ser el modo de hacer y el modo de entender la arquitectura. Entonces, podemos definir o podemos sacar de estos 10 libros, de estos tratados que él hizo, las 3 características que vemos aquí. 1, él hablaba de la palabra firmitas, que se refiere a la solidez. ¿A qué se refiere esto? Él decía que un edificio, la arquitectura requería ser sólida, requería ser estable. ¿Esto qué significa? Que fuera duradera. Entonces necesitaba, para que fuera duradera, uno necesitaba estar bien construida, necesitaba tener un buen sistema constructivo que garantizara su estabilidad y su duración a lo largo del tiempo. Entonces, lo podemos comparar, no, mejor hacemos la comparación más adelante. Ok, entramos en la segunda característica que se refiere a utilidad. Él le llama utilitas, que significa que la arquitectura tiene que tener un objetivo práctico, un objetivo pragmático, un objetivo de uso, no solamente hacer una construcción sin ningún sentido, sin ningún uso, vaya, sino que todo lo que tú fueses a construir, pues sirviera para algo. Aquí hablamos del uso, de la función. ¿Para qué me va a servir esto que estoy construyendo? ¿Qué utilidad va a tener? Y por último, hablamos de venustas, que se refiere a la belleza. Aquí retomo la parte de los griegos, que para ellos era como muy importante la parte de generar a partir de la proporción, a partir de la simetría, a partir del ritmo, eran las características que generaban la belleza. Entonces, aquí Vitruvio decía, sí, la arquitectura requiere ser bella, para poderla elevar también a ser una obra de arte. Al final, la arquitectura es arte. Aquí lo comparo para que les quede más claro. Por ejemplo, las famosas, lo que se conoce como las cajas de zapatos, ¿no? Que construye mucha gente. Dicen que no todo lo que está construido es arquitectura, solamente es construcción.
Entonces, retomo este tema de las cajas de zapatos, que sí es una casa que seguro no se cae porque está bien construida, tiene firmitas, tiene solidez, pero que su parte de utilitas o su utilidad tal vez no sea la mejor, tal vez la cocina quedó muy pequeña o tal vez tiene un corredor enorme que no conecta muy bien las habitaciones. Funcionalmente tal vez no está bien resuelta. Entonces, pues tendría ese problema en cuanto a las características que nos da Vitruvio. Y tal vez no sea bella. ¿Por qué? Porque tal vez solo sea una fachada con 2 o 3 ventanas que no tienen mayor belleza, no tienen mayor composición ni mayor proporción. Entonces, va, sí es firme, pero le faltan las otras 2 características, ¿no? Entonces, dicen que cuando se juntan estas 3 características, cuando un objeto arquitectónico logra ser sólido, logra ser firme, logra ser estable, y aparte, si es bello y aparte sirve, entonces junta las 3 características para que se le considere como arquitectura. Me quedo con eso de no todo lo que se construye es arquitectura, simplemente es construcción. Entonces, es importante entender a Marco Vitruvio porque mucha de la arquitectura romana se perdió a lo largo del tiempo por cuestiones de guerras, como vimos, pues había mucho esto de invadir a los pueblos y los romanos también fueron presas de eso. Entonces se destruyeron mucho de sus ciudades. También por cuestiones naturales hubo destrucción de sus ciudades y tal vez no se conserva todo lo que había, pero lo que sí se conservó fueron estos 10 tratados de arquitectura que escribió Marco Vitruvio y que en el Renacimiento lo van a retomar muchos de sus arquitectos para recoger toda esta tradición grecorromana, ya que él lo describía perfectamente cómo tenía que ser la arquitectura, ¿no? Entonces va a ser retomada en el Renacimiento toda su literatura. Entonces, bueno, yo creo que estas 3 características definen perfectamente lo que fue la arquitectura romana: firme, útil y bella. Ok, entramos con las características desglosadas. Obra pública. Decían que la arquitectura romana está enfocada a lo público. ¿A qué se refería? O sea, hago aquí la comparación con Grecia, la Acrópolis que ya estudiamos, este sitio elevado de las ciudades que era dedicado enteramente a las divinidades, a las deidades, pero no tenía un uso público, no era para la gente, era para el Dios, pero no es que la gente lo usara. En cambio, en Roma empiezan a hacer arquitectura que fuera útil para las personas, que no solamente fuera para las deidades, sino que fuera para el uso de la gente común, pues sí, de cualquier simple mortal. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta imagen de la creación de caminos que eran para el bien y el disfrute de la sociedad. Decían que la arquitectura de Roma estaba hecha para el bienestar social. Entonces eso nos lleva a la segunda característica de la arquitectura al servicio político o al servicio del imperio. ¿Cómo lo podemos describir? El imperio romano o los romanos querían ser la civilización más poderosa del mundo. Tanto así que conquistaron muchísimos territorios, ya lo vimos que conquistaron los 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces, para demostrar ese poderío, ellos hacían estas grandes construcciones que eran monumentales, que eran bellas, que mostraban todo ese esplendor y toda esa riqueza. Yo lo equiparo como si fuera una propaganda política actual. No sé, cuando un político se quiere anunciar, ¿qué hace? Hace un gran letrero que va a poner en medio de una avenida con su rostro, ¿no? Y dice, mire, esto soy yo. Y es un modo de hacer propaganda. ¿Qué hacían los romanos? Pues construían estas grandes ciudades, estos grandes edificios para decir, mira,
tenemos todo esto, somos muy ricos, somos muy poderosos y por tanto podemos hacer esta belleza de ciudades. Era como su forma propagandística de romanizar a los demás pueblos, de decir, nosotros somos poderosos, tanto que logramos hacer esto. Entonces, pues era una forma de conquistar territorios, de demostrar el poder y de, no sé, usando también otro ejemplo, alguien que se toma una foto de su comida que está en un restaurante carísimo y la presume en redes sociales. Algo así es esto. Están presumiendo su poder a partir de la arquitectura. Ok, otra característica muy ligada con lo de muy ligada con lo de la obra pública es su funcionalidad y su uso práctico. Otra vez hago la comparación con con Grecia. Los griegos pues tenían estos templos, sí, que estaban dedicados a la deidad, pero no tenían mayor objetivo, o sea, no tenían un uso práctico, social. En cambio, en Roma empiezan a hacer construcciones que tengan una utilidad para el bienestar común. Entonces, si yo tengo una ciudad, ¿qué requiero? Pues vamos a empezar a pensar en las necesidades de la ciudadanía. Pues, uno, lo más importante, requiero agua. Y esto yo creo que es una característica básica de los romanos. ¿Cómo voy a traer el agua a las ciudades? Dos, ¿cómo voy a hacer los desagües? ¿Cómo voy a hacer el drenaje? Tengo que solucionar todo este tipo de cuestiones para que sea una civilización sana, que sea una civilización fuerte. Y ellos empiezan a crear este tipo de construcciones civiles, por eso dicen que los romanos son como más ingenieros que arquitectos, haciendo esta comparación. Los griegos, como ya lo vimos, se fijaban en la belleza, que fuera estético, que fuera proporcionado, pero no sin mayor uso práctico, solamente se fijaban en la parte artística, vaya. Y los romanos era como, ok, que esté bello, pero me importa que traiga el agua. ¿Cómo llevo el agua a la ciudad? ¿Cómo la voy a transportar? ¿O cómo voy a hacer el desagüe? Entonces empiezan a crear estas grandes construcciones, en este caso los acueductos, para traer toda esa agua desde los manantiales y llevarla a la ciudad. Entonces empieza a tener un uso pragmático, un uso práctico y ser funcional, como lo decía Vitruvio, que sea útil, que sea funcional. Entonces, es una de las características más importantes de los romanos y que se diferencian totalmente con Grecia. Ok, la monumentalidad. Aquí pongo este ejemplo. Vemos la escala de esta persona, que seguramente en la columna llega hasta aquí. La arquitectura de Grecia, como ya la habíamos visto, se hacía en base a las medidas del cuerpo humano, de una palma, un codo, un pie, y de acuerdo a esas medidas se hacía la arquitectura. Por lo tanto, no era monumental, tenía una escala más pequeña, más enfocada hacia la escala humana. Teníamos también Egipto, que tenía una escala monumental, que cambió con Grecia. Ya no era dedicada solo a los dioses, sino que era dedicada también a las proporciones humanas. Ya no era una escala de dioses, más bien era una escala humana. Y aquí lo notamos. En cambio, ¿qué pasa en Roma? O sea, vemos aquí la escalita de una persona. Esto ya es totalmente monumental, ¿no? O sea, y nos lleva al punto de por qué los romanos hacían estas cosas tan grandes. Otra vez, porque querían mostrar su poderío, querían mostrar que era el gran imperio. Entonces, su escala va a ser monumental. Eran construcciones muy grandes. Aquí se puede notar en la imagen la comparación de una escala humana y una escala monumental. Ok, continuamos. El espacio interior. Ok. Durante las civilizaciones que hemos estudiado, Egipto, Mesopotamia, incluso Grecia, el espacio interior no era muy amplio, no era como algo que tuviera gran importancia.
como importancia social. ¿Recuerdan un poco las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos? Que el espacio interior solamente eran esas pequeñas cámaras donde se llevaban los sarcófagos y que ahí descansaba el cuerpo del muerto, ¿no? Pero pues no tenía, que era por pequeños canalitos, pero no tenía mayor uso interior las pirámides, solo era esa pequeña camarita. ¿Qué pasaba también en los templos que vimos? Que ese espacio interior solamente eran esas salas hipóstilas que están llenas de columnas y entrabas a ese pequeño sitio de oración, pero eran muy pequeños. ¿Qué pasa en Grecia, por ejemplo? El espacio interior estaba dedicado solamente a contener esa gran estatua de los dioses. Como aquí lo vemos en la imagen, la gente se situaba afuera. La vida siempre se generaba en los exteriores. Era igual aquí en Egipto, en las pirámides, la gente común no tenía nada que hacer en la parte interna. La gente común, igual acá, no tenía nada que hacer aquí, solamente llegaban los sacerdotes o las personas más importantes. Incluso aquí, o sea, toda la gente común admiraba la arquitectura desde fuera, pero no había un uso del espacio interior. En cambio, en Roma, este es el Panteón de Agripa, la importancia y la escala del espacio interior creció y se le dio esa importancia que no había tenido en las culturas anteriores. O sea, aquí el espacio interior de esa construcción es enorme. Entonces, esa es una característica que vamos a ver en Roma, el uso de ese espacio interno. Ya no solo se va a vivir la arquitectura desde la calle, vista desde afuera, sino que empieza a tener un uso en la parte interior de los edificios. Ok. En cuanto al uso de nuevas tecnologías, habíamos visto en Egipto y en Grecia que el mayor material o el mayor sistema constructivo se hacía a partir del uso de piedras y sillares. Bueno, de los sillares que son este acomodo de las piedras. Pero pues se usaba lo que había en la región. También en Mesopotamia habíamos visto que todo se hacía a base de las arcillas, ¿no? Por eso se conservó poco. Y aquí en estas civilizaciones se hacía el uso de la piedra. En Roma van a usar nuevas tecnologías para poder construir. Ya no solo se va a construir a partir del uso de piedras, sino que ellos crean un nuevo material al que le llamaron el hormigón armado, o que nosotros conocemos como concreto, que es una especie de concreto que es diferente al que usamos actualmente, pero es la misma lógica. Vamos a ver cómo se conforma el hormigón romano. Esto es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, yo quiero construir en masa, o sea, en gran cantidad. Si tengo muchas ciudades que he conquistado, si tengo muchos territorios como los tenía toda esta Roma, pues ¿qué necesito? Construir rápido, construir barato, construir de una manera sencilla, de una manera eficaz. Entonces, ok, de pronto cargar estas piedras, pues no es algo como muy útil o muy práctico porque uno, en lo que las saco de la cantera, en lo que las transporto, en la que las llevo, pues son muy pesadas, me voy a tardar añísimos. O ¿se acuerdan de estas grandes piedras que se usaban en el Neolítico? Estos grandes monolitos, pues ya eran algo impensable. O sea, si quiero construir rápido, necesito generar otro sistema constructivo que me permita hacer las cosas así. Entonces, dijeron, ok, ¿cómo le hacemos? Vamos a crear un nuevo material. Entonces, esto es, yo creo que el avance mayor que tuvieron, porque crearon este hormigón, esta especie de concreto, que le llaman el opus caementesium, me cuesta trabajo decir las palabras, pero bueno, que se creaba a partir de
ellos descubrieron o hicieron o diseñaron este material a partir de cenizas volcánicas, de cal, de guijarros, que son como pequeñas piedritas, y de agua de mar. Entonces, a partir de estos materiales que mezclaron, se dieron cuenta que podían crear estas rocas artificiales. Entonces, imagínense, ya no tengo que ir a buscar la roca a la cantera, ya no me tengo que tardar años en agarrar este gran bloque de piedra y transportarlo, ¿no? Lo creo en obra, lo creo en sitio, ahí con una revolvedora o algo que habría que ver qué herramienta usaban, pues combino estos materiales, mezclo estos materiales y me genera una roca. Entonces eso permitió que la arquitectura tuviera una forma de crecimiento rápido y aparte permitió nuevas formas de hacer arquitectura. Entonces, bueno, vemos cómo se hacía. El opus camentatium, cemento, vaya. Tenía estas tres características, que era moldeable. ¿Por qué? Porque se usaban moldes, como si ustedes ahorita hicieran pues como el rollo que hicieron en Mesopotamia, que tenían que vaciaron su yeso, perdón, a un elemento que usaron como cimbra o como elemento contenedor. ¿Se acuerdan que hicieron su rollo y le vaciaron el yeso? Pues algo así funciona el uso del hormigón. Ellos hacían estos muros a partir de los llamados encofrados o cimbras, que eran estas como maderas que generaban el molde y después vaciaban el hormigón, que era esta mezcla que es como el concreto, es acuosa. Entonces la vacías, la dejas secar ahí un tiempo y cuando la sacas pues ya es una roca artificial, es este elemento que ya tiene pues solidez. Entonces esto va a durar muchísimo tiempo, es moldeable porque podían hacerlo a la forma que ellos necesitaran, es barato y es rápido de hacer. Por eso ahora todo el mundo usa el concreto para hacer todo tipo de construcciones, porque es rápido, barato, bueno, no es tan barato, pero es rápido y es funcional. Entonces, una de las grandes características es esto, que crearon el hormigón. Entonces, continuamos. ¿Qué materiales de construcción aparte del hormigón usaban? Pues ellos siguieron también usando la roca llamada toba, el ladrillo que como no sé si lo vimos, pero bueno, los comento, que es barro cocido. Es un tipo de cerámica, el ladrillo. Al igual que en Mesopotamia, que tienes el barro, lo coces y se hace un material que dura muchísimo. Entonces, ellos usaron el ladrillo y un tipo de mármol que se llama travertino. Ok, entramos a los aparejos que ellos tenían. Es la forma de cómo voy a acomodar, necesito un muro, cómo voy a acomodar mis piedras y mi hormigón para hacer un muro que me vaya a durar y que sea útil. Entonces, hay varios tipos de aparejos, les llaman opus quadratum, opus latericium, opus reticulatum, testaceum, y el insertum. El cementecium ya lo vimos en la parte anterior, que es la del hormigón. Ok, vamos a describirlo rápidos cada uno. Empezamos por el opus quadratum. Cuando hago la comparación, no sé si han visto cómo se construye actualmente, que te dicen, ay, hazme un muro de ladrillo. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los trabajadores, los albañiles? Pues hago el muro de ladrillo, pongo una hilada aquí, los ladrillos de abajo. Y hacen como este movimiento para poner el ladrillo aquí, como los van trabando, por así decirlo. Luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo los pusiera, imagínense, una pared, que hiciera hiladas, 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 hiladas,
y los pongo todos así, como si fuera. No, eso no permite tener como no permite que haya mucho movimiento porque se trozarían. Aquí de alguna manera es como si los estuvieras cosiendo, como si los estuvieras trabando al no ponerlos en la misma línea. Entonces, el opus quadratum, ¿a qué se refería? Pongo grandes sillares de piedra, que era como muy parecido a cómo construían los griegos y los egipcios. Tengo estos grandes bloques de piedra y los voy trabando, ¿no? Entonces, es el sistema constructivo que yo considero pues más tradicional o que ya habían usado los griegos y los romanos. Entonces, aquí lo vemos como eran estos grandes sillares de piedra. Generalmente se hacían de toba, que es esta piedra. Y luego nos vamos con el opus latericium. Ok, estas es una nueva forma de construir. Habíamos visto solamente, vamos a poner sillares de piedra y los vamos trabando unos con otros. Entonces, los romanos empiezan a crear esta nueva tecnología de cómo vamos a hacer muros de forma diferente, que sea rápido, ¿no? Que sea rápido y que sea bello. Entonces, tenían esta nueva forma, el opus latericium, que se usaban ladrillos, se hacían como un sándwich. Imagínenselo como un sándwich. Tenemos una tapa y otra tapa de ladrillos y en medio vamos a vaciar el hormigón. ¿Qué hacía que el hormigón? Pues que el muro fuera muy, muy fuerte. El hormigón le daba mucha solidez y al hormigón solamente lo recubrían con estos ladrillos cerámicos. Entonces, era esta forma de hacer estos muros tipo sándwich que han sido muy efectivos porque se conservan hasta hoy en día. Aquí vemos un ejemplo de cómo se vería. Y luego entramos al opus reticulatum, que a partir de piedras de toba, que son las que ya vimos, las hacían en una forma tal, esta forma de pirámide cuadrangular, y la insertaban al hormigón. La insertaban al hormigón, de modo que el hormigón era vaciado en medio y teníamos esta piedra que recubría ese centro de hormigón. Otra vez un sándwich que generaba este tipo de formas. Miren, aquí incluso se cayeron la piedra de toba, pero queda este vestigio de cómo se iban conformando las paredes. Entonces, bueno, es otra forma. ¿Por qué es importante ver esto? Porque normalmente cuando tú imaginas una pared, pues la dibujas como ya la había descrito, ¿no? O sea, voy a poner un muro de ladrillo en esta forma. Pero, o sea, vemos que hay muchísimas formas de jugar con los materiales, con las formas, de crear muros, no solamente del ladrillo, uno sobre otro, sino cómo voy a darle juego. Y ellos usaban, pues, este tipo de aparejos para darle mayor belleza a la arquitectura. Aquí tenemos el otro, el opus testación, que es muy parecido a, pero aquí cortaban los ladrillos de tal forma que pues no gastaban tanto material, ¿no? O sea, no es lo mismo tener toda la laja completa, que te lleva más material, a solamente lo pongo por encimita, ¿no? Y servía como un recubrimiento nada más de ese hormigón. Entonces, bueno, nos vamos a la otra, el opus incertum. Se parece mucho al opus quadratum, que es estas sillares sobrepuestos, porque también es de piedra, pero aquí la diferencia es que no eran estas piedras totalmente regulares, ¿no? O sea, no, aquí hay una forma irregular de las formas, ya no era solamente esta hilada perfecta de ángulos ortogonales a 90 grados. Entonces, ¿qué hacían? Vamos a
conseguir piedras de cualquier tipo, no importa, porque las vamos a pegar, por así decirlo, al hormigón. Entonces, pues ya no me importa si son totalmente regulares, porque nada más sirven como recubrimiento a ese hormigón y pues generan estas formas. Ok, continuamos. Ok, aquí acabamos con los aparejos. Vamos a finalizar con los sistemas constructivos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos sistemas constructivos nuevos que permitió generar tanto el hormigón como pues su ingenio arquitectónico y de ingeniería, permitió generar nuevas formas y resolver problemas diversos. Aquí empezamos con el sistema de arco de medio punto. Lo voy a comparar. Siempre lo comparo con los dólmenes. ¿Se acuerdan los dólmenes? Este sistema que eran dos columnas que cargaban a un elemento horizontal. Y después, ¿qué pasaba en la arquitectura griega? Una de sus características era el sistema arquitrabado. ¿Les recuerda cuál era el sistema arquitrabado? Tengo un elemento vertical, tengo otro elemento vertical, vamos a ponerle ahí las bolitas, y cargan a un entablamento o una trave. Las fuerzas vienen aquí. Entonces, este era el sistema constructivo, el sistema arquitrabado, que ya lo habíamos visto, que permitía las construcciones griegas. Entonces, ¿qué eran estas traves? Pues estaban construidas en piedra, eran unas piedras enormes, ¿no? Y por ejemplo, en los dólmenes, pues eran una piedra enorme y otra piedra enorme. Entonces, lo que les decía hace rato, todo se va como hilando. Si en Roma necesito construir así de rápido para mostrar mi poder económico, para poder mostrar mi poder político y para poder conquistar de manera muy rápida y eficiente, pues esto de traer la gran piedra, pues no es muy útil. Entonces, ok, vamos a traer piedritas. Ok, vamos a traer piedritas. Entonces, ¿qué pasa con una construcción? Vamos a traer piedritas. ¿Por qué? Porque las piedritas son más fáciles de transportar, ¿no? Una persona puede llevar su piedrita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo una piedrita aquí, otra piedrita aquí, emulando a este sistema arquitrabado. Ay, caray. Ay, no. Perdón. Ay, mis dibujos. Ok. Sistema arquitrabado rápidamente. Ah, qué caray. Bueno. La gran piedra, ¿no? Entonces, yo quiero hacer quiero hacer un sistema arquitrabado, pero de forma rápida. Entonces, ¿cuál es digamos, la forma, la solución? Ok, vamos a pensar una piedrita aquí, una piedrita aquí, una piedrita aquí, una piedrita aquí, otra aquí, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Pues no tienen firmeza porque no son esa gran piedra que se detiene sobre estos dos elementos. Estas piedritas de aquí, pues, se caerían, ¿no? Entonces, no es la solución. ¿Cuál es la solución perfecta? Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer un sistema arquitrabado, vamos a hacer un arco. La forma en la que yo puedo, a partir de piedras chiquitas, hacer un marco, pues es haciendo un arco. Y esa es la forma que resolvieron los romanos para decir, ok, no voy a traer una gran piedra, con piedritas y con mi hormigón que me acabo de inventar, ¿cómo lo soluciono? Pues así no, porque se me va a caer. Pero si yo hago un arco, las piedras se van a sostener. Entonces, ¿por qué funciona así? Porque viene aquí usando, vamos a darle, limpiar la imagen. El arco funciona, viene la carga aquí. Imagínense que la carga, tanto de su propio peso como de cosas que podría cargar. Entonces, esta carga tiene esta forma de direccionarse las fuerzas. Entonces,
¿qué pasa? Las fuerzas corren como en esta dirección y bajan por gravedad por las columnas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le pongo peso aquí, entonces esta va a ser la forma en que van a ir bajando las cargas. ¿Ok? En un sistema de arquitrabado funciona parecido. Bueno, no, de hecho no, nada parecido. O sea, llega la carga aquí, llega la carga aquí, llega la carga aquí, se dice que está uniformemente distribuida. Y esto pasa y hace esto, ¿no? Aquí las cargas corren a partir de estos ángulos. ¿Qué hace esto? Que normalmente cuando yo le pongo peso aquí, yo le pongo peso aquí, yo le pongo peso aquí, los muros tienden a abrirse. O sea, si yo le pongo mucho peso aquí, mucho, 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 el arco de medio punto tiende a hacer esto y se caería. O sea, este muro haría este movimiento hacia afuera. Se abren. Ahí. Ok. Se abren y eso haría que se destruyera. Aquí vemos cómo pasa de la carga de un arco a otro. Entonces pongo aquí la carga y pasa aquí, baja aquí y baja aquí. Entonces, eso permite el ya no tener una gran roca, sino a partir de hacer un arco de medio punto, se resuelve el mismo problema. Otra cosa es muy funcional con el arco de medio punto. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un muro, tengo mi muro, ¿no? Pero ahí, imagínense, ¿cuántas piedras estoy gastando? Muchísimas. Entonces, si hago un muro, el mismo sistema, si yo hago un muro, pero le pongo arcos, ¿qué me permite? Gastar menos material, ¿no? O sea, no es lo mismo. Podrían haber hecho esos grandes acueductos a partir de una gran muralla, como las que habíamos visto en Mesopotamia y en los minoicos y los micénicos, perdón, en los micénicos, que eran estas grandes murallas hechas de piedra. Pudieron haberlo hecho así, o sea, en vez de hacerle estos arcos, pues que fuera toda una muralla que por aquí transportara el agua. Pero entonces vamos a hacerlo más eficiente. Vamos a hacer estos arcos de medio punto y me gasto menos material y me permite tener la misma función, pero con muchísimo menos material. Porque imaginen aquí rellenar con piedras, pues sería muy pesado y no es la forma ideal. Entonces, bueno, ese es el arco de medio punto. La bóveda de cañón fue otra forma, otro sistema constructivo que no se había visto, esto es nuevo, que permitió el descubrimiento del arco de medio punto. O sea, tengo un arco de medio punto, ya me permitió hacer arcadas, ¿no? Pero si yo hago un arco de medio punto, ¿ok? Y luego lo repito una y otra y otra y otra vez, me genera una bóveda de cañón. La bóveda de cañón es la repetición lineal de un arco de medio punto. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer esto? Me va a permitir techar grandes dimensiones, o sea, si yo repitiera este arco una y otra y otra y otra, pues lo puedo hacer tan largo como yo lo necesite, ¿no? Entonces es una forma nueva de hacer una techumbre, ¿no? Y pues ellos aprovechando su hormigón, ellos hacían a partir de una cimbra, como ya lo habíamos visto, la cimbra, ese molde que va a permitir que cuando tú ves el hormigón, se quede en esa forma. Entonces ellos a partir de hacer la cimbra, vaciaban el hormigón y lo dejaban secar unos días y ya quedaban esas formas. Crearon su sistema, su roca artificial que le permitió hacer estos como especies de túnel. Entonces, esta bóveda de cañón es un adelanto enorme porque la van a usar en todos lados, o sea, la van a usar en épocas posteriores, en el románico, en las basílicas, en mucho tipo de arquitectura, incluso, no me acuerdo de un ejemplo de Durango, pero voy a buscar y se los paso. Entonces,
la bóveda de cañón es la sucesión ordenada de arcos de medio punto. Y por último, la cúpula. La cúpula es, imagínense, tengo un arco de medio punto. El arco de medio punto es como la base del todo. Y si yo la bóveda de cañón la hacíamos moverse en esta dirección. Si yo hago un arco de medio punto y lo pongo en un círculo y lo giro, genera la forma de una cúpula. Tenemos aquí, lo voy a girar. Tenemos este arco, pero lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando y genero una cúpula. Entonces, funciona exactamente igual que el arco. Llegan las cargas y las cargas van, el peso va bajando a través en esta forma. Entonces, si yo aquí le pongo peso, la carga va bajando en esta forma. La carga va bajando en esta forma. Aquí le pongo peso, le pongo peso, le pongo peso, la carga va bajando en esta forma. La carga baja así, la carga baja así. Y ya aquí le puedo poner un muro y una pequeñita ventana. Le pongo el muro y una ventanita chiquita. ¿Ok? Entonces, esta cúpula que permite es como bien importante porque la cúpula permite techar grandes espacios. O sea, esto mide como 40, ¿a cuánto dice aquí? Sí, 40 metros. Como 40 metros. Y es, ¿cómo hago para techar un espacio tan grande de 40 metros y ponerle columnas intermedias? Como las alas hipóstilas de Egipto, que aquí habría, sin ese sistema, un chorro de columnas que iban a cargar esas grandes traves o esos grandes arquitraves y de ese modo podía techar. Puedo techarlo, pero tengo todos esos elementos intermedios que no me permiten ese espacio interior fluido. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo necesito ese espacio interior fluido, ese espacio interior grande. Entonces, la forma de hacerlo es, vamos a poner una cúpula. Me va a permitir tener todo este claro enorme sin tener nada intermedio que me moleste, sin tener esas columnas. Entonces, hay que entender, ya lo verán, yo creo que en sus clases de estructuras, de cómo funcionan las bajadas de cargas. Aquí se los dije de una manera muy básica. Y su forma de construcción es, hacían un cimbrado, hacían como esta forma que ellos querían a partir de madera y después le vaciaban el hormigón. Era como, esta forma es como, tengo un molde y quiero que agarre esa forma, pues entonces le vacío el hormigón y ya se queda como piedra. Entonces, esos son los nuevos sistemas constructivos. Las cúpulas, pues las vemos en todos lados, en catedral, en San Agustín, en cualquier iglesia tiene cúpulas, que son estos sistemas, que vienen de los romanos. Y ya por último, ahora sí, esta clase estuvo extensa porque pues, es la de 2 horas. Los órdenes romanos. Hubo 2 órdenes nuevos durante el Imperio Romano. Ya lo habíamos estudiado en Grecia, cuáles eran sus órdenes. Era el dórico, el jónico y el corintio, ¿no? Ya los estudiamos, el dórico el más sencillo y el corintio el más elaborado. Entonces, ellos, los romanos, van a agregar 2 nuevos estilos, que se llama el orden toscano y el orden compuesto. El orden toscano es muy básico y es muy simple. Se parece mucho al orden dórico en cuanto al capitel, si nos damos cuenta es muy parecido, pero las diferencias están en que su friso no tiene estas métopas ni los triglifos, métopa y triglifo, sino que es un friso liso. Y se diferencia que el dórico, recuerden que llegaba a la columna y se posaba sobre el basamento de manera directa. Aquí no, tiene esta basa que era como muy del jónico y del corintio. ¿Ok?
Y luego, este toscano pues es muy sencillo y lo van a utilizar mucho los romanos, yo creo que por la facilidad de construcción que tenía y finalmente se ve estético. Y el orden compuesto, que es una combinación entre el jónico y el corintio. Conserva una base más elaborada como la del corintio y luego conserva las hojas de acanto como en el corintio, pero se le suman las volutas como en el jónico. Entonces, tenemos hojas de acanto que pertenecen al orden corintio y tenemos las volutas que pertenecen al orden jónico y crean este orden, como su nombre lo dice, compuesto. Se va a componer de estos dos estilos. Y bueno, yo creo que ya es todo. Fue una clase extensa. Les dejé la tarea en el foro. Va a ser van a dibujar los tipos de aparejos. Quiero que los comprendan bien, que vean ejemplos, que no solo se queden con lo que hay en la presentación, sino que busquen qué más hay, cómo se ven, porque pues aquí son diagramas, hay que verlos cómo se ven en una construcción. Los van a dibujar estos aparejos para que se los aprendan y cuando vayan a construir no solamente construyan así, sino que hay muchas formas de hacer muros. Y van a hacer también el dibujo de los elementos del arco de medio punto, que vean cuáles son sus partes. Aquí les dije más o menos cómo funciona, pero me interesa que conozcan sus partes, la clave, dovelas, la imposta, etc. Entonces van a dibujarlo. También lo que es una bóveda de cañón la van a dibujar, cómo se compone, etc. Y de una cúpula. De todas maneras, y van a dibujar los dos órdenes romanos que les faltaron. De todos modos, todo eso está en el foro de tareas de la sesión 3. Y pues bueno, les agradezco, espero que pongan mucha atención y muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.